¿Qué tal, hermano, hermana? Que el Señor los bendiga y que espero que se encuentren gozando de salud y estén bien. Vamos a hablar, a seguir hablando acerca de las promesas de Dios. Y en esta ocasión quiero compartirte otra de las extraordinarias promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y para eso te invito a que vayas a la Biblia. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan está una de las promesas que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, bien bonitas, bien asombrosas, bien extraordinarias, y dice así. El capítulo 14, versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el Señor Jesús, le dice a sus discípulos. Acuérdate que el Señor Jesús anduvo 3 años y medio con los discípulos, anduvo haciendo milagros, sanando toda clase de enfermedades, proveyendo toda clase supliendo toda clase de necesidades, haciendo toda clase de milagros. Y los discípulos estaban pero súper contentísimos. El problema fue de que el Señor Jesús les dijo que iba a morir, iba a resucitar al tercer día y se iba a ir. Y se empezaron a poner tristes. Pero el Señor Jesús les da una promesa, y esa es una de las promesas bien bonitas de parte de Dios, que está para todo aquel que crea y todo aquel que quiera venir a Jesús. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué quiere decir? No os dejaré. ¿Qué quiere decir para empezar? ¿Qué significa ser un huérfano? Bueno, un huérfano simplemente es una persona que está desamparada, una persona que está sin protección, una persona que no tiene a nadie. Y no se trata solamente de un niño o una niña que no tiene a sus padres, no. Puede ser un adulto, una persona que tú puedes decir, esa persona está huérfana, porque no tiene, por ejemplo, ninguna protección. No tiene la mejor casa, no tiene ningún familiar, no tiene nadie que lo proteja, se enfermó, no hay nadie que vea por él. Bueno, el Señor Jesús dice que a nosotros o a sus discípulos no los iba a dejar huérfanos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que Él iba a venir otra vez a ellos. ¿Y de qué manera iba a venir? ¿De qué manera se iba a manifestar otra vez? Si tú sigues leyendo más adelantito, en el mismo capítulo, es bien asombroso porque dice en el versículo 22, perdón, es el 23. Dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate, está diciendo que iba a venir, pero no solamente él, sino también el Padre, Jesús, el Padre y su Hijo Jesucristo. Iba a venir a sus discípulos. Ahora, nosotros entendemos, hermanos, que cuando tú vienes al conocimiento del Señor Jesús, el Señor Jesús te toma y te abraza como su hijo, como su hija. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, cuando el Evangelio es predicado, y cuando el Evangelio te llega, y cuando el Evangelio es aceptado por las personas, fíjate lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, que esto es la realización, o esto es cuando el Señor Jesús viene y mora con el Padre en el corazón de las personas. En el versículo 38 dice: Pedro les dijo. Cuando él predica por primera ocasión, las personas que recibieron el mensaje le dicen: ¿y qué tenemos que hacer? Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y fíjate lo que dice aquí: no solamente te perdonan los pecados, pero aquí está la realización de la promesa. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el mismo Dios habitando en el corazón o habitando en los creyentes. Es lo que dice la palabra. Dice que el Espíritu Santo es el que viene a vivir con nosotros. Es Cristo mismo viviendo en nosotros. ¿Cómo es esto? Pues es lo que dice la palabra. Ve al capítulo 12 de 1 Corintios. Fíjate lo que dice el capítulo 12. Dice: y sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nosotros éramos idólatras, éramos gente que no creía en Dios, pero cuando Dios nos alcanza con el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Pero fíjate lo que pasa. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Puedes tú llamar a Jesús Señor? ¿Puedes tú decir que Él es tu Salvador? ¿Puedes tú decir puedes tú decir que Jesús es tu Señor? Si es así, si lo dices y si lo crees, dice aquí, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el hecho de que Cristo está contigo. Tú no puedes expresarte, tú no puedes decir, es lo que dice la palabra,
que Jesús es tu Señor y tu Salvador, a menos que sea por el Espíritu Santo. ¿Ok? Te voy a dar otro pasaje para que corrobores. El capítulo 8 de Romanos, el versículo 16, es bien específico. Si tú no crees o no puedes entender cómo es esto de que tengas el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, en el versículo 16, desde el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, fíjate lo que dice, clamamos, Abba Padre. El espíritu es el que es la realización de que Cristo ahora vive en ti, vive en tu corazón. No os dejaré huérfanos. Cristo está contigo. Él te está protegiendo. Él te está cuidando. Él te está proveyendo. Porque esa es la implicación. Cuando Él dice, no os dejaré huérfanos. Él está velando por ti. Y luego dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que no solamente tú debes de recibir esa promesa, debes de hacerla tuya, debes de vivirla. Y debes de quitarte todo pensamiento, no solamente negativo, sino de duda y de incredulidad. Tú tienes que creer. Si puedes llamar a Jesús Señor y Salvador, tienes el Espíritu Santo. No lo dudes. Y puedes llamar a Dios Papá. Puedes llamar a Dios Señor, o puedes tener esa relación íntima con Él. Y puedes poner tus peticiones o tus necesidades delante de Él. Puedes contarle tus problemas, tus necesidades. ¿Te acuerdas cómo Abraham? La Escritura dice que él empezó a caminar en fe, recibió las promesas y se le consideró amigo de Dios. Nosotros somos más que amigos, somos sus hijos. Y esa es la realización de esta promesa. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. El Señor Jesús quiere estar contigo, quiere habitar contigo. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo recibes? Recibe esa promesa y nunca más se te va a quitar. Capítulo 4 de Gálatas. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, sigue la reafirmación de la promesa. En el capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Te das cuenta? No os dejaré huérfanos. Aquí dice que por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, Cristo vive en ti. Cristo vive en tu corazón, dice, el cual clama, Abba Padre otra vez. Nosotros podemos llamar a Dios Papá. Tú no tienes por qué llamar. Yo pienso que es una falta tal vez, no solamente desconfianza, hasta de respeto. Cuando tú quieres llamar, Dios tiene un nombre. Yo entiendo, por ejemplo, Salmos dice que su nombre es Jehová. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy, ego eimi, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dice que nosotros le llamamos, o la palabra dice que le llamamos papá, es porque nos considera sus hijos. El Señor Jesús dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, o sea, Abba Padre, o sea, tú eres mi papá. Es una relación íntima. Por eso dice aquí, el cual, dice, Dios envió a vuestros corazones, dice, el espíritu de su Hijo, y el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ojo, fíjate, asómbrate. Nos da la promesa de que no nos va a dejar huérfanos. Por implicación, nos va a proveer, nos va a cuidar, va a suplir, va a estar con nosotros todo el tiempo. Y lo dice, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo quiero que entiendas esto, hermano, hermana. Si has creído en Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Quiero que lo dejes trabajar. Quiero que no lo entristezcas. ¿Cómo lo entristecemos? Bueno, esa es otra enseñanza. Pero quiero que no lo apagues. Quiero que lo dejes fluir en ti. Es Cristo viviendo en ti. Donde quiera que andes. Sé un Cristo, un digno representante de Cristo en esta tierra. Porque Cristo dice que Él no nos iba a dejar huérfanos. Él iba a estar con nosotros. Es que esta es la promesa para ti. Y como dice Pedro en el capítulo 2:38, es para todos aquellos los que el Señor llamare. Está la promesa abierta y dispuesta para todo aquel que quiera y que crea en el Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que en esta tarde esta enseñanza pueda llegar a los corazones de todo aquel que la escucha y que pueda hacer mella en su vida. En el nombre de Jesús, amén.